Hola ajedrenautas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico. El día de hoy conoceremos tres preguntas fundamentales que propone Jacob Aagaard, uno de los mejores entrenadores del mundo, para mejorar nuestro ajedrez posicional y también veremos un par de ejemplos. Pues, sin más preámbulo, vamos allá. En este libro titulado Positional Play, Aagaard propone tres preguntas fundamentales para mejorar el entendimiento del ajedrez posicional y por lo mismo encontrar más rápidamente las mejores jugadas de X posición. La primera pregunta fundamental es, ¿cuáles son las debilidades, tanto de mi oponente como de mi posición? Segunda pregunta, ¿cuál es la pieza peor posicionada? Otra vez, tanto de mi oponente como de mi posición. Y tercera pregunta, también fundamental, ¿cuál es la idea o planes de mi oponente? Ahora, estas tres preguntas son las que nos van a empezar a llevar hacia una maestría posicional, pero la teoría no sirve de nada sin la práctica. Pongamos a prueba las tres preguntas con ejemplos de este mismo libro. Primera posición para analizar, ajedrenautas. Van blancas y con base en las tres preguntas intenta buscar las mejores jugadas candidatas. Para responder a la primera pregunta, ¿cuáles son las principales debilidades? Claramente las blancas no tienen grandes debilidades en la posición, de hecho su posición es bastante sólida. Y de hecho la posición de las negras, si nos damos cuenta, en realidad todas sus debilidades se encuentran en el flanco de dama, específicamente en la casilla de C6 y el peón de B4 también resulta débil. En cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a la peor pieza, claramente la peor pieza de las blancas en este momento es el alfil de B3. La torre tal vez, pero este alfil es el que nos interesa activar rápidamente. Porque también es una de las principales ventajas que tienen las blancas en esta posición, la pareja de alfiles, ¿no? Esta pareja de alfiles. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el plan de las negras? Claramente aquí el plan de las negras consiste en solidificar su posición e intentar buscar contrajuego en el flanco de rey. ¿A través de qué jugada solidificarían su posición? Pues a través de la jugada de A5. ¿Vale? Entonces, con base en eso, ¿cuál es la primera jugada candidata? Bueno, ¿cuáles fueron sus jugadas candidatas, ajedrenautas? Por favor, déjenmelo en los comentarios y así podemos comparar respuestas y líneas importantes. La jugada, que de hecho, bueno, esta partida, se los digo, es entre las blancas las llevaba Peter Leko y las negras Mamet Yaro. Y fue una partida jugada en el año de 2006 en Vacancy, en ese torneo súper famoso. Bien, la jugada de Peter Leko, justo para eh, dejar todas las debilidades de las negras en su posición, para, para bloquear la posición de las negras, fue la muy buena jugada de A5. Muy, muy buena jugada. Y no solo está fijando las debilidades de las negras, está fijando B4, está fijando también la debilidad de, de C6. No solo eso, sino que también el plan es reciclar este alfil vía A4 y luego llevarlo a B6. Aquí las negras, o sea, Mamet Yarov jugó caballo C5, intentando activar una de sus peores piezas, ¿no? Aquí Leco hace la bonita jugada de alfil A4. Y lo interesante de esta posición es que de hecho las negras no pueden tomar el alfil, ¿vale? Porque si caballo por A4 sea un error, porque tras torre por A4 el peón de B4 va a estar atacado, no se puede defender, bueno, se puede defender con torre B8, pero simplemente dama, dama D3 y si nos damos cuenta, ahora la dama está atacando esta otra debilidad que se ha fijado en la posición de las negras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en la partida? Después de, después de la jugada de alfil A4, las negras no tomaron, sino que hicieron directamente torre B8 y después de esta jugada, Peter Leko puso su alfil en una muy, muy fuerte posición. La partida sigue durante muchas, muchas jugadas y al final Peter Leko logró eh,
consolidar su posición y aparte, bueno, su posición ya está consolidada, sino más bien mantener su ventaja y al final logró ganar la partida. Pero vean cómo, gracias a las tres preguntas, logramos encontrar la fuerte jugada de A5. Y gracias a eso, la posición, encontramos las mejores jugadas, ¿no, ajedrenautas? Bien, vayamos a la segunda posición para analizar. Segunda posición, y lo mismo que en la primera posición, les invito a parar el video y a responder las tres preguntas y con base en ellas encontrar las mejores jugadas candidatas. Ok, segunda posición. Esta posición corresponde a una partida de Nakamura que jugó en 2008. Las negras las llevaba Nakamura y las blancas las llevaba una persona llamada Russell Rosman. Y bueno, aquí claramente las principales debilidades de las blancas están en la casilla de F3 y también el peón débil de B3, ¿no? Estos, en general, estos dos peones. Estos dos peones. Déjenme un segundo, aquí está. Estos dos peones que están doblados, ¿no? La peor pieza de las negras parece ser el caballo de G2, pero en este tipo de posiciones es difícil evaluar este caballo. No se sabe si está mal puesto o si de hecho está contribuyendo a un ataque a la posición. Pero esto se va a demostrar en la práctica. Y claramente, las peores piezas del blanco son el caballo y la torre, ¿no? La dama es la única que está activamente atacando una de las principales debilidades de la posición de las negras, que es el peón de E6. Ahora bien, ¿cómo continuar? ¿Cuál es el plan de las blancas? Si las blancas aquí logran jugar, por ejemplo, F4, su posición se va a consolidar bastante y ahora sí este caballo pasaría a ser una mala pieza. Y aparte de que fijarían la debilidad que está en E6. Entonces, la principal debilidad de las negras es el peón de E6. Y uno de nuestros planes con negras sería llevar la dama a F3 y hacer un bloqueo. Una jugada muy típica. Porque si se intercambian las damas, igual la torre va a quedar en una muy buena posición. Pero el problema es que si ahorita jugamos dama F3, claramente será un error porque simplemente nos van a capturar la debilidad en E6 y vamos a perder tiempos importantes y vamos a perder mínimo dos peones, ¿no? Listo. Entonces, ajedrenautas, ¿cuál fue su jugada candidata? Y aquí la jugada es muy buena porque la jugada es E5. Nos deshacemos de la debilidad sacrificándola y así de esa manera la dama ya no podrá entrar en la casilla de E6 con jaque. En la partida se jugó D por E5 y ahora sí Nakamura en esta posición jugó dama F3 ya que nos deshicimos de la principal debilidad. Obviamente no se deben intercambiar las damas, sino que se jugó caballo C3. Bueno, a ver, aquí si se intercambian las damas será un error. Vamos a verlo por torre F3. Y si rey G1, simplemente D4 y toda la posición de las blancas está completamente tiesa. Va a venir rey F7, rey E6 y este peón también va a caer, ¿no? Y este peón es demasiado peligroso y estos peones detienen, los peones del flanco de dama, detienen perfectamente a estos peones que aparte están débiles. Entonces, por eso, tras la jugada de dama F3, obviamente no capturó. El rival de Nakamura, no me acuerdo su nombre, caballo C3 y obviamente ahora nosotros no tenemos que capturar en E2, sino que se hizo una muy bonita jugada con caballo E3 jaque, prácticamente obligando a que se capture la dama en F3, que es lo que buscaban las negras. Dama F3, torre F3, torre por F3. Y obviamente no se puede capturar el caballo porque caería la torre. Bueno, y de hecho sería jaque mate, entonces es imposible de capturar ese caballo. Torre 1, intentando quitarse de esa clavada. Y simplemente torre por F2, buena jugada porque si se captura el caballo, otra vez viene torre F1, jaque mate. Caballo D1, intentando ahí forzar los cambios. Y tras la jugada de caballo por D1, torre por D1, las
negras hicieron la sencilla jugada de rey F7 porque esta torre no puede abandonar la última línea porque vendría jaque mate. Y aquí las blancas se rindieron. Pero vean cómo todo se dio gracias a esta bonita jugada de sacrificio de material para quitarnos nuestra principal debilidad. Y todo eso gracias a que respondimos. Si respondimos bien a las 3 preguntas de Agarth, va a ser muy fácil de encontrar este tipo de jugadas, ajedrenautas. Muy bien, ajedrenautas. Hasta acá el video de hoy. Espero que haya sido didáctico, espero que haya sido de ayuda para ustedes. Y si les gustó el video, si quieren que haga más videos sobre posiciones que vienen en este libro, dejen en los comentarios y así voy a poder hacer más videos sobre este tipo de posiciones para que sigamos respondiendo a las preguntas de Agarth y sigamos practicando nuestro ajedrez posicional. Muy bien, ajedrenautas, nos vemos hasta el próximo video y pásenla bien. Chao.